Muy buenos días, María, Guillermo. Los dos somos monstruosos jugando fútbol, eso sí. Muy buenos días a todos los oyentes. Lo veo y de inmediato reviso el precio del petróleo, ¿no? El WTI está en 43,23, $43,23, ya está operando en esos valores en los mercados internacionales. Se ha movido en una franja de 42.50 a 44.50 en la semana precedente, viene de un repunte de $32 en el último mes y medio, aproximadamente a 44, pues creo que todavía no alcanza, ¿no? No, todavía estamos a pérdida. Como le dije en la última vez que estuve aquí, estamos en una franja de 25 a 50. Me da la impresión que en este momento está dirigiéndose hacia $50 por barril. Pero de ahí no va a pasar. Estamos en esa franja y veremos qué pasa después. Fue un fracaso la reunión de Doha en Qatar y la anterior, la reunión de los países productores de petróleo en Latinoamérica. Bueno, eso ya también lo había dicho en la ocasión anterior, que eso sería así, que no se va a resolver ese problema. Pero fundamentalmente, Luigi, yo creo que nosotros debemos dejarnos de especular sobre el precio del petróleo. Ya esto está bien claro, durante este año la demanda va a seguir siendo inferior a la oferta y por lo tanto el precio del petróleo no va a subir a los niveles anteriores ni los deseados por este gobierno. Este gobierno se ha caracterizado por manejar la economía al vaivén de las olas. Esa no es la mejor forma de hacerlo. Los resultados están ahora a la vista. Yo siempre indiqué que presupuestar con altos precios era equivocado, que era necesario tener el fondo de ahorro y contingencia. Ojo aquí, se equivocan. Inclusive lo escuché al alcalde Nebot hablando del fondo de solidaridad. Es un error tremendo mencionar el fondo de solidaridad que tenía las eléctricas, que se aprovecha el presidente de la República para criticar a la crítica que le hacen. Es el fondo de ahorro y contingencia. Habían algunos fondos, entre ellos este fondo, que era precisamente para un desastre. Una contingencia significa algo inesperado, un cambio a lo que se tenía planificado. Ese fondo de varios miles de millones de dólares los gastó este gobierno irresponsablemente. Dijo que no creía... ¿Fue el fondo que se liquidó en 2009? Desde el principio, al inicio del gobierno... Sí, como usted menciona, ha habido algunos fondos, ¿no? El sí, PACE, el PID, sí, todos ellos lo eliminó, pero inclusive el fondo de ahorro y contingencia, que eso sí ya constituyó la barbaridad más grande y que ahora se nota porque alguien me puso en Facebook, pero él no era divino para saber que iba a haber un terremoto. Los fondos de ahorro y contingencia son justamente para los que no somos adivinos, que ninguno de nosotros, ningún presidente de la República tampoco puede saber, ni los sismólogos, cuándo va a haber un terremoto, por ejemplo. A ver, estos fondos que existen además en el mundo, ¿no? El fondo noruego, que creo que tiene como $800.000 millones, el fondo japonés, que tiene como 400.000, 500.000, un fondo que va a crear Arabia Saudita por estos días, que va a ser el fondo soberano más importante del planeta, no tiene una finalidad específica de voy a atender el terremoto de 7.8 grados que va a afectar mi territorio en el 2027. Así es. Tienen, digamos, entre sus múltiples objetivos, pues cubrir una necesidad también de esa naturaleza en el momento en que se presenta. Y el presidente siempre respondió que la mejor forma de ahorrar era con inversión, lo cual es totalmente equivocado por dos cosas. Primero, que no toda inversión es ahorro, como yo ya se lo he demostrado, porque hay inversión con deuda, como es el caso ecuatoriano. Y segundo, que así fuese el ahorro, como dice el presidente de la República, no es un ahorro líquido, porque ahora que se necesita el dinero, pues no puede vender una carretera en un día y sacar la plata que se necesita para... Hay empresas públicas que sí. ¿Perdón? Hay empresas públicas. Sí, no lo puede hacer inmediatamente. Todo eso es un proceso que dura varios meses. Es decir, el presidente de la República se ve abocado a tomar decisiones contrarias a lo que necesita la economía de Ecuador, que necesita una reactivación. Ecuador tiene en este momento, o estamos en este momento en Ecuador, en una recesión. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional de hace algunas semanas, antes del terremoto, fue de un crecimiento negativo de menos 4.5%. De nuevo, aquí una corrección.
inclusive el alcalde de Guayaquil habla de crecimiento económico, lo cual a mí me da la impresión que él no conoce de economía. De crecimiento económico es cuando una economía está creciendo, pero en un porcentaje menor a los periodos anteriores. De crecimiento económico en Ecuador empezó en el mes de noviembre de 2011, cuando la economía del Ecuador picó en 8.7% y desde ahí ha ido bajando. Crecimiento negativo es, como estamos actualmente, en recesión, menos 4.5% pronosticado por el Fondo Monetario Internacional para este año, y para el próximo menos 4.3%, antes del terremoto. Después del terremoto es evidente que la economía va a crecer negativamente en una cantidad mayor a lo previsto. Es decir, el crecimiento negativo será mayor que lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Esto es elemental. La persona que vaya a Manabí va a darse cuenta que Puerto Viejo está totalmente devastado, el centro comercial no funciona, muchos edificios se han caído, otros van a ser derrumbados, y no hay ni siquiera una tienda donde comprar productos, no hay un supermercado. Yo estuve allí la semana pasada y me he dado cuenta de que no está funcionando Puerto Viejo, no está funcionando Manabí en general. Eso significa que habrá un crecimiento negativo mayor a lo previsto. Ya, no necesariamente tendría que haber sido o tendría que ser así, y déjeme contarle rápidamente lo que leí de los resultados de la crisis que ocurrió en Chile producto del terremoto de 2010. Hubo en efecto, como es natural, un impacto sobre el crecimiento en el Producto Interno Bruto en el trimestre posterior a la ocurrencia. Pero luego hubo un crecimiento, y claro, haciendo las salvedades del caso porque Chile es otra economía, hubo un crecimiento al término de ese año de 5.8%. Era una economía que estaba sana, ¿no? Siempre y cuando se tomen las medidas correctas. Pero en cambio en Ecuador, el hecho de incrementar el IVA debido a la desesperación del gobierno, porque la actitud del gobierno no es para solucionar el problema de Manabí y de Esmeraldas, sino para solucionar el problema fiscal que ellos han creado. Y esto ya lo vamos a ver a continuación. Cuando se tiene un IVA mayor, significa que el precio de los productos es mayor, por lo tanto se está fomentando la inflación. Cuando una economía no crece y tiene inflación, esto se llama estanflación, que es una situación que no es recomendable. Es necesario evitarla a toda costa. Pero en Ecuador es aún peor. Tenemos crecimiento negativo, que es peor que estar estancado en cero, por ejemplo. Pero aquí crecimiento negativo y encima de eso, inflación, que el gobierno la va a provocar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que no es necesaria la recolección del IVA. Porque para solucionar el problema de reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas, el Estado ecuatoriano deberá aportar aproximadamente con una tercera parte de todo del costo total de la reconstrucción, porque la otra parte la tendrá que cubrir la empresa privada, porque no todo lo que se ha destruido es estatal, mucho de ello es privado, y las manos privadas, las personas, las entidades, tendrán que resolver el problema ellos, con su dinero, con su capital, y otra parte lo harán las aseguradoras, porque algunas empresas, algunos ciudadanos habrán tenido seguro, entonces las aseguradoras tendrán que cubrir esos costos. En el caso chileno, en el año 2010, el Estado cubrió el 28.1% del costo total. De 30.000 millones de dólares. Sí, ahora estamos hablando aquí de una tercera parte de lo que el presidente mismo ha dicho, que a ojo de buen cubero son 3.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Para ser más exactos, Merrill Lynch hace una contabilidad de aproximadamente 1.060 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se los consiguen? Hay de los préstamos multilaterales y de donaciones de más de 600 millones de dólares, por un lado. Por otro lado, la recolección del impuesto al patrimonio del 0.9% sobre cantidades mayores a $1 millón, eso da 300 millones de dólares. También el día de aportación de sueldo, que a las personas que ganan de 1.000 en adelante, mensuales, esos son 200 millones de dólares. Y hay otros 200 millones de dólares también por el impuesto a las utilidades, ¿verdad? Del 0.03%. Si usted suma
son 200 más 200 más 300 más 600, son 1.300 millones de dólares, que es más de la tercera parte que le correspondería al Estado cubrir del costo total de la reconstrucción de Manabí y de Puerto Viejo. Es decir, no es necesario gravar IVA, esto no es para solucionar el problema actual causado por el terremoto, es para resolver el problema causado por el terremoto fiscal del gobierno. Usted mencionaba que no era importante fijarse en el precio del petróleo, estar esperanzados, pero sí, porque el propio presidente de la República mencionaba que en el caso de que hubiera un crecimiento en el precio del petróleo, un incremento en el precio del petróleo, pues eventualmente se podían desmontar las medidas que se están tomando para la solidaridad con los pueblos afectados. O sea que no aprende, el presidente de la República todavía no aprende la lección, ha sido medio torpe, porque ya debió haber aprendido hasta con los resultados, y sigue insistiendo en estar con el vaivén de las olas. Si es que el precio sube, entonces desmonto las medidas. Si el precio baja, no desmonto las medidas, claro, pero seguramente sigue, ese desmontaje se producirá después de cubrir el déficit fiscal que hay actualmente también, ¿no? Pero sigue con el despilfarro, que es lo que está causando el problema. Bien, es decir, no resuelve el problema. Son las 8:14. Tenemos que hacer una pausa. Así, vamos a ir a la pausa, pero antes les recordamos que la